la que suscribe diputada Leticia Beltrán Caballero, con la facultad que me confieren los artículos 40, fracción segunda, 42, fracción segunda y 50 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como el 18, fracción cuarta de la Ley Orgánica para el Congreso del Estado, someto a consideración del Pleno de este Poder Legislativo iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, adicionando el párrafo quinto, 25, adicionando una fracción cuarta, 112, 117, adicionando una fracción octava, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 163, 179 y 180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Conforme a lo dispuesto por la Real Academia de la Lengua Española, la palabra migración la define como el desplazamiento geográfico de individuos por causas socioeconómicas o sociales, situación que para todos los aquí presentes es conocida, ya sea porque algunos fuimos migrantes o tenemos familiares que decidieron ir en búsqueda del sueño americano o de cualquier otro país. Para el caso que nos ocupa, la migración en el estado de Morelos ha sido constante a partir de la primera mitad del siglo próximo pasado, es decir, a partir de los años 50, fechas en que las primeras generaciones de migrantes decidieron dejar el estado buscando mejores oportunidades, principalmente en el vecino país del norte, los estados de Norteamérica. Pero no fue sino hasta finales de los años 80 y principio de los 90 cuando se acrecentó la migración, siendo un fenómeno masivo con repercusiones económicas y sociales, tanto para nuestro estado como para los lugares en donde se han ido asentando nuestros connacionales morelenses. El estado de Morelos, conforme al programa Cuéntame del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y al último censo de población, tiene 1.903.811 habitantes, 1.6% de todo el país, de los cuales el 84% vive en zona urbana y el 16% en zona rural. Sin embargo, se estima que existen alrededor de 250,000 morelenses registrados con la calidad de migrantes en toda la Unión Americana, siendo el año 2015 uno de los años con mayor índice de migración debido a que más de 40,000 morelenses cambiaron su residencia al país del norte. Conforme a los índices nacionales de migración, 92 de cada 100 migrantes morelenses decidieron tener a Estados Unidos de Norteamérica como destino laboral, datos que demuestran que en Morelos hay una mayor preferencia como destino a nuestro vecino país del norte, ya que en comparación con la tasa nacional es bastante mayor el índice en Morelos que el que está a nivel nacional, ya que es solo de 89 paisanos de cada 100, arrojando como resultado que los migrantes morelenses tienen presencia en 45 de los 52 estados de la Unión Americana, siendo las mayores con mayor presencia en Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Houston y Minnesota, creando este fenómeno migratorio condiciones favorables y desfavorables para el estado, ya que el incremento de migración rural y urbana tuvo como consecuencia una crisis en la mano de obra agrícola, industrial y de servicios, debido a que esas actividades ahora las estaban realizando en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, principalmente. Sin embargo, gracias a las remesas que los migrantes mandan a sus familiares en Morelos, estos han podido hacer sus vidas de manera cotidiana, ya que son uno de los mayores ingresos que esta entidad federativa tiene. En el 2015, a nivel nacional, las remesas constituyeron la segunda mayor fuente de ingresos externos del país, después de la inversión extranjera directa,
superando a las exportaciones petroleras, siendo el monto total enviado por los connacionales de 792 millones de dólares, 24.972 millones de dólares, y dejando en claro que este año 2016 será un monto superior, ya que hasta el mes de junio de esta anualidad, en comparación del año 2015, existe un incremento de un 13%. Conforme a los datos presentados por el Consejo Nacional de Población, en el pasado mes de mayo, 24.223 hogares en el estado de Morelos reciben remesas provenientes de migrantes radicados en Estados Unidos, denominando a nuestra entidad como un estado con un alto grado de intensidad migratoria. Todo lo antes expuesto nos demuestra la importancia que tienen los migrantes en la vida de los morelenses y los mexicanos, ya sea de manera directa o indirectamente, ya que su actividad económica fuera de México es lo que hoy está sosteniendo a nuestro país y a nuestro estado, provocando con ello no solo un ingreso económico para sus familias, sino una estabilidad social y la creación de varias microeconomías en cada uno de los pueblos de los que son originarios, ya que gracias a ellos la economía de sus pueblos de origen se encuentran en constante movimiento, generando empleos y activando la vida económica de los pueblos del estado. Es por ello que considero indispensable que estos agentes de cambio para el estado y el país deben de tener un espacio mediante el cual puedan pugnar, luchar y ser escuchados como representantes populares en el Congreso del Estado y en los ayuntamientos que comprenden nuestra entidad federativa. Porque solo sus voces demostraron los intereses que realmente tiene la comunidad migrante, su sentir, sus ideas, sus problemas, y qué mejor que un migrante sea el conducto de esas expresiones, para que desde un cabildo o desde el pleno de este recinto exponga sus necesidades, inquietudes y busque en solucionar miles de problemas a los que los migrantes se exponen, solo por tratar de mejorar sus ingresos económicos, sacrificando familia, calidad de vida y hasta identidad. Por todos los argumentos que anteceden, someto a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 23, adicionando un párrafo quinto, 25, adicionando una fracción quinta, 112, 117, adicionando una fracción octava, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, así como los artículos 163, 179 y 180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Morelos, para quedar como sigue. Primero, se reforma y adiciona un párrafo quinto al artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue. Artículo 23. Los procesos electorales del Estado se efectuarán conforme a las bases que establecen la presente Constitución y las leyes de la materia, y se sujetarán a los principios de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad y paridad de género. Las fórmulas para diputados al Congreso del Estado que registren los partidos políticos, tanto en el caso de mayoría relativa como de representación proporcional, estarán compuestas cada una por un propietario y un suplente, ambos del mismo género. La lista de representación proporcional de diputados al Congreso del Estado se integrará alternando las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar la lista, de los cuales cuando menos un propietario y un suplente deberán ser migrantes morelenses.
Las listas de candidatos a regidores que presenten los partidos políticos se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, con el objeto de garantizar la paridad de género. La lista de regidores alternará las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista correspondiente, siendo cuando menos una fórmula compuesta por migrantes morelenses. En el caso de candidatos de mayoría relativa al Congreso del Estado y con objeto de garantizar la paridad de género, la mitad de los distritos se integrará con candidatos de un género diferente. En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que alguno de los géneros les sea asignado exclusivamente a aquellos distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el proceso electoral anterior. Para el caso de los candidatos migrantes, estos deberán acreditar la calidad de migrante morelense mediante documento que extienda el consulado o embajada mexicana, que corresponda a su residencia con una antigüedad mínima de 10 años en el extranjero. Segundo, se adiciona la fracción quinta al artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue. Artículo 25. Para ser diputado propietario o suplente se requiere ser morelense por nacimiento o ser morelense por residencia, con antigüedad mínima de 10 años anteriores a la fecha de la elección, con excepción de los candidatos con la calidad de migrante morelense. 2. Tener una residencia efectiva por más de un año anterior a la elección del distrito que represente, salvo que en el municipio exista más de un distrito electoral, caso en el cual los candidatos deberán acreditar dicha residencia en cualquier parte del municipio de que se trate. Tercero, ser ciudadano del Estado en ejercicio de sus derechos y estar inscrito en el Registro Federal de Electores, contando con credencial para votar actualizada. Y cuarta, haber cumplido 21 años de edad. Cuarto, para el caso de los candidatos en la calidad de migrante morelense, será necesario que acrediten su calidad de migrante mediante documento que avale la inscripción en el padrón de migrantes del consulado correspondiente a su residencia, con una antigüedad mínima de 10 años. Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere, además de los requisitos comprendidos en las fracciones 1, tercera y cuarta, tener una residencia efectiva dentro del Estado por más de un año anterior a la fecha de la elección. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de los cargos públicos de elección popular. Tercero, se reforma el cuarto párrafo del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue. Artículo 112. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, un síndico y el número de regidores que la ley determine, debiendo ser para cada municipio proporcional al número de sus habitantes y nunca menor de 3 regidores. El presidente municipal y el síndico serán electos conforme al principio de mayoría relativa y los regidores serán electos por el principio de representación proporcional. Por cada presidente, síndico y regidores propietarios se elegirá un suplente. Los partidos políticos deberán postular una fórmula de candidatos a presidente y síndico. Los partidos políticos deberán postular la lista de regidores en número igual al previsto para ese municipio en la normatividad respectiva, de los cuales, cuando menos, uno debe de ser migrante. Cuarto, se adiciona la fracción octava del artículo 117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue. Artículo 117. Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de un ayuntamiento o ayudante municipal son
ser morelense por nacimiento o ser morelense por residencia con antigüedad mínima de 10 años anteriores a la fecha de la elección, en pleno goce de sus derechos como ciudadano del Estado. 2. Tener 5 años de residencia en el municipio o en la población en la que se deban ejercer su cargo, respectivamente, con excepción de los candidatos a regidor migrante. Tercero, saber leer y escribir. Cuarto, no ser ministro de algún culto, salvo que hubiera dejado de serlo con la anticipación y en la forma que establezca la ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Federal. Quinta, no ser consejero, presidente o consejero electoral del organismo público electoral de Morelos, ni magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, así como formar parte del personal directivo del organismo público electoral. Aún así, si se separan de sus funciones conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la presente Constitución. Sexto, tampoco podrán ser los que tuvieran mando de fuerza pública si no se separan de su cargo o puesto 90 días antes de la elección. Y séptimo, el padre en concurrencia con el hijo, el esposo o esposa con el cónyuge, el hermano con la hermana, el primo con el primo, el socio con su consocio y el patrón con su dependiente. Octavo, para el caso de los candidatos a regidores migrantes, será necesario que acrediten su calidad de migrante mediante documento que avale la inscripción en el padrón de migrantes del consulado correspondiente a su residencia, con una antigüedad mínima de 5 años. Quinto, se adiciona la fracción quinta del artículo 163 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue. Artículo 163. Son requisitos para ocupar un cargo de elección popular, además de los señalados por la Constitución Federal y la Constitución, los siguientes. Primero, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial vigente para votar. 2. No desempeñarse como magistrado, consejero electoral u ocupar un cargo de dirección o en el Servicio Profesional Electoral Nacional en los organismos electorales, salvo que se separe de su cargo conforme lo establece la Constitución. Tercero, no ocupar un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal, municipal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo 90 días antes del día de la jornada electoral. Y quinto, no estar inhabilitado por el Consejo Estatal por haber violado las disposiciones de este código en materia de precampañas. Quinto, para el caso de los candidatos migrantes, estos deberán estar inscritos en el padrón de migrantes del consulado respectivo conforme a su domicilio. Sexto, se reforma el primer párrafo del artículo 179 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue. Artículo 179. El registro de candidatos a diputados de mayoría relativa será por fórmulas integradas cada una por un propietario y un suplente del mismo género ante el Consejo Distrital Electoral respectivo. De la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputados que realice cada partido político, en ningún caso incluirán más del 50% de candidatos de un mismo género, siendo cuando menos un candidato o candidata migrante morelense. Séptimo, se reforma el artículo 180 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos para quedar como sigue. Artículo 80. Las candidaturas para miembros de ayuntamientos se registrarán ante el Consejo Municipal Electoral que corresponda por planillas integradas por candidatos a presidente municipal y a síndico, propietario y suplente, que se elegirán por el principio de mayoría relativa y en su caso una lista de regidores, propietarios y suplentes en número igual al previsto para ese municipio en la legislación, que se elegirán por el principio de representación proporcional, atendiendo al principio de paridad de género. Cada planilla que se registre se integrará con un propietario y un suplente del mismo género,
con el objeto de garantizar la equidad de género, la lista de regidores alternará las fórmulas de distinto género hasta agotar la lista correspondiente, de los cuales, cuando menos, uno deberá ser migrante morelense. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno del Congreso. Artículo segundo. Publíquese en la Gaceta Legislativa y remítase para su divulgación al periódico oficial Tierra y Libertad, órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, recinto legislativo del Congreso del Estado de Morelos, a los 27 días del mes de septiembre del año 2016. A través de la historia, siempre ha sido un tema político llevado y traído el tema de migrante. Todos hablamos del migrante, todos queremos estar bien con el migrante, pero no les hemos dado el lugar que merecen. Para que alguien dé razón del camino, lo tiene que tener andado. ¿Cuántos migrantes morelenses fuera de México han triunfado en varios rubros? Por eso, compañeros diputados, yo les pido el apoyo para que tan cacaraqueado tema de migración sea una realidad y podamos impulsar las políticas públicas a través de aquellas personas que realmente conocen el tema de migración. Yo creo que en los ayuntamientos y aquí en el Congreso local, si tuviéramos un representante migrante, todavía sería más efectiva la participación, porque saben a cabalidad de los temas que estamos hablando. Por eso yo pongo a su consideración y apelo a ustedes para que esta sea aprobada. Es cuanto, señora vicepresidenta.